Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bueno, bien, antes de empezar, miren, en la plataforma de Classroom he subido una guía de ejercicios, ¿sí? Donde contiene una pequeña explicación sobre la integral indefinida y también una tabla, ¿ya? Esta es una tabla elemental. Lógicamente existen tablas demasiado extensas, ¿no? Pero considero de que estas son, bueno, y de hecho esta sería una extensa, ¿no? Pero en el transcurso de la clase voy a dar otra tabla en donde vamos a poder ver que no son necesarias, digamos, todas estas integrales que estamos viendo ahora, pero esta es una tabla de 33 integrales y son las más recurrentes, podríamos decir, y necesarias en muchos casos. Además, como les he mencionado en la anterior clase, siempre voy a subir una guía de ejercicios, ¿no? Para que podamos resolver de esta guía y así también puedan practicar. Entonces, esta guía está elaborada de acuerdo a niveles, ¿no? Como pueden ver, los primeros ejercicios son básicos, podríamos decir. Y a medida que vayamos avanzando, entonces se va incrementando la dificultad hasta llegar a problemas ya más interesantes, ¿no? Esto se ha movido por si acaso, miren. La respuesta sería esta, por ejemplo, de la integral 34, la respuesta es esta, ¿ya? Van a tener cuidado con eso. Luego de la 35, la respuesta es esta, de la 36 es esta y de la 37 es esta. Ya, pero vean, esa estructura tiene esta guía, entonces vamos a guiarnos de esta guía, vamos a resolver los primeros ejercicios, ejercicios de nivel intermedio y así también alguno que otro, ¿no? De los últimos para que vean, eh, bueno, qué tipo de integrales también existen, ¿no? Y qué tan interesantes son. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Antes de ver todos estos conceptos de lo que es la integral, vamos a ver un poco de lo que es la diferenciación, ¿sí? Vamos a recordar nada más en qué consiste la diferenciación. Si hay alguna duda o pregunta, o tal vez observación, no duden en activar su micrófono y pueden eh, participar, ¿no? Bien, entonces, primeramente vamos a ver lo que es la diferenciación, ¿no? Entonces, aquí decimos diferenciación. Diferenciación. Como se ha visto ya, digamos, en cursos anteriores de cálculo diferencial, nosotros definimos de la siguiente forma a la derivada. Tenemos f' de x. Esta es la notación, por si acaso, de Newton, ¿verdad? Originalmente debería ser así. F, digamos, f de x, punto, ¿no? Pero en esa época, en el siglo XVII, las imprentas no estaban diseñadas, digamos, para poder generar lo que es este punto encima de la variable. Entonces, lo que han hecho es simplemente introducir una prima y nada más, ¿no? O apóstrofe también se denomina. Bien, entonces f' sabemos que es igual a la derivada, en este caso ya usamos la notación de Leibniz, entonces derivada de f de x respecto de x. Entonces, miren, esta igualdad se cumple, ¿no es cierto? Decimos que la derivada de f es igual al diferencial de f sobre el diferencial de x. Entonces, es bien sabido que f es la variable dependiente y x va a ser la variable independiente. Pero esta expresión se la puede denotar de la siguiente forma. Miren, en diferenciales totales puede haber la operación, entre comillas, aceptable, podríamos decir, de poder mandar a multiplicar este diferencial de x, ¿no? Entonces, tendríamos el diferencial de f de x, si queremos despejar, el diferencial de f de x, que es igual a qué. Entonces, tendríamos f' del primer miembro de x y, bueno, multiplicado por el diferencial de x. Entonces, miren, el concepto de diferencial está muy ligado a lo que es la derivada. De una forma práctica podríamos definir que el diferencial de una función es la derivada de esa función multiplicado por el diferencial de esa variable, nada más. Entonces, ¿por qué recordamos este concepto? Este concepto es muy importante en la integración, ya que las integrales están ligadas con diferenciales, ¿sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, la primitiva, que es simplemente la operación inversa de la derivada. Entonces, se tiene que recordar bien este concepto, ¿no? Bueno, entonces podemos ver algunos ejemplos. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero diferenciar, miren, el diferencial de x a la quinta? Entonces, el diferencial de x a la quinta, como sabemos, simplemente recordamos esta forma. Entonces, ¿qué me dice el diferencial de una función? En este caso, de la función x a la quinta. Me dice que primeramente debo derivar esa función. Entonces, la derivada de x a la quinta es 5 por x cuarta. Y multiplicamos por el diferencial de la variable. Entonces, la variable es x, por el diferencial de x.
solamente se debe hacer eso, ¿no? Otro ejemplo, a ver, vamos a ver uno más interesante. El diferencial, por ejemplo, de seno de x menos e a la 2x. Entonces, ¿qué sucede? De la misma forma, ¿qué se hace en este caso? Debo derivar la función que estoy diferenciando. Entonces, la derivada del seno, como sabemos, es coseno de x. Menos derivada de e a la 2x. Por la regla de la cadena, derivamos el argumento, que es 2x. La derivada de 2x es 2. Y multiplicamos por la misma expresión, que es e a la 2x. Y finalmente, multiplicamos por el diferencial de x. Nada más. Entonces, este concepto de diferenciación es muy importante, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver. Para esta parte de la integración por tablas no es necesario nada más, solamente tenemos que conocer esto, pero vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en lo que es la integración por sustitución, muchas veces para poder evitar esa sustitución es más accesible, podríamos decir, o es mucho mejor trabajar con el diferencial a estar haciendo un cambio de variable. Entonces, si evitamos trabajar con un cambio de variable a trabajar con un diferencial, es mucho mejor ya que estaríamos ahorrando tiempo. Entonces, es más beneficioso en ese tipo de casos. Por el momento nos vamos a quedar con esa definición y más adelante en el método de sustitución, en ese método vamos a ver ya qué otras propiedades cumple el diferencial y cómo lo podemos usar mejor en la integración, ¿no? Bien, entonces eso simplemente para recordar. Ahora sí vamos a ver el método 1, ¿bien? No, mejor dicho, lo que es la integración. Entonces vamos a ver la primera parte. Integrales indefinidas, ¿no? A ver, hay una observación, creo. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, pueden hacerla, ¿sí? Y tengo Definidas. una curiosidad. Sí, dígame. Dije, ¿por qué algunos matemáticos dicen que o sea, en la primera línea Ah, ya. Ese concepto podríamos decir, ya, en primer lugar, tenemos que entender cómo se define, digamos, la derivada y también el diferencial, ¿ya? Entonces, la derivada, tenemos que tal vez remontarnos también en el contexto histórico, ¿no es cierto? Esta derivada, Newton, digamos, y Leibniz han sido los creadores, pero Newton, digamos, ha estudiado lo que es la derivada en función de lo que era la cinemática. Entonces, Newton lo que ha hecho ha sido estudiar la cinemática. Entonces, ha podido ver que un móvil, digamos, tiene una determinada velocidad respecto a un tiempo, o tal vez un determinado recorrido respecto a un tiempo. Entonces, respecto a esa definición, digamos que es más física, no existe lo que es la operación de diferenciales, sino existe la definición de derivada nada más. Entonces, ahí, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, en las derivadas parciales. Miren, las derivadas parciales, si tenemos df respecto de x. Bien, entonces, ¿qué sucede en este caso? Aquí ya existe, digamos, lo que es la derivada parcial de f respecto de x, pero en este caso ya se trabaja con dos variables. Y en este caso, las operaciones, por ejemplo, como pueden haber diferencial de x sobre diferencial de x, esto no existe, digamos, de poder separar o de poder simplificar. Mientras que en los diferenciales totales, digamos, diferencial de x sobre diferencial de x, sí se puede simplificar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Miren, comparando con lo que es la derivada. Esto se puede ver claramente en lo que es un problema de longitud de curva. Miren, si tenemos un problema de longitud de curva, ¿qué decimos? Quiero calcular esta porción, ¿no es cierto? Quiero calcular esta porción de curva. Entonces aquí lo que se hace es lo siguiente, miren, lo que se hace es lo siguiente. Puedo decir que me estoy acercando demasiado y esta va a ser una recta. Entonces, si me acerco demasiado, va a ser algo recto, ¿no es cierto? Y aquí ya tendría lo que es un triángulo rectángulo, miren, un triángulo rectángulo, donde la base va a ser dx y la altura va a ser dy. Pero, ¿por qué estamos diciendo que no se puede hacer esta operación, digamos, en lo que es el concepto ya, en un concepto más rígido o más formal? Porque miren, respecto de esto, una pequeña porción de la longitud no puede ser descompuesta, porque nosotros estamos asumiendo que esta longitud se descompone. Pero si
estamos analizando en el cálculo infinitesimal, entonces estas pequeñas porciones no se podrían descomponer. Por eso estábamos hablando también de lo que era la cinemática, ¿no es cierto? Entonces, si un móvil, por ejemplo, miren, está recorriendo, entonces no se puede analizar directamente el diferencial de X y el diferencial de Y. ¿Por qué? Porque si es tan pequeño, si es tan diminuto, ya se lo asume como algo puntual, ¿no es cierto? Ahí también se introduce ya el concepto de la cinemática, en donde la masa se define, digamos, como un punto. Entonces, respecto de eso no se puede hacer, pero digamos, para fines prácticos sí se lo hace. Y eso ya es una generalización, porque digamos, si quiero calcular la longitud de curva, entonces digo que esto es diferencial de S. Por Pitágoras, diferencial de S al cuadrado, esto es igual a diferencial de X al cuadrado, más diferencial de Y al cuadrado. Bueno, entonces quiero calcular la longitud, raíz cuadrada. Diferencial de X igual a la raíz diferencial de X al cuadrado, más diferencial de Y al cuadrado, y luego integramos, ¿no? Integramos, y miren, ese ya sería aquí, la longitud, y aquí podemos dividir respecto de, a ver, podría ser si respecto de X, podemos multiplicar y dividir, miren, diferencial de X, diferencial de X. Aquí vamos a tener la integral de 1 más Y' al cuadrado diferencial de X. Entonces, miren, esta operación, claro, es válida para fines prácticos, pero si vemos un libro, digamos ya, donde se analizan conceptos demasiado formales, estrictamente formales, esto ya no es válido. ¿Por qué? Porque es, como les he mencionado, la longitud, digamos, cuando se lo analiza, no se puede descomponer, ¿no? Pero claro, en física sí han debido ver en forma, cuando se analiza, ¿no es cierto? Lo que es el recorrido, sí se puede descomponer, ¿no es cierto? Pero eso es, digamos, porque no lo estamos viendo de una forma muy general, pero estrictamente no se puede aplicar eso. Y la respuesta sería simplemente, ¿no? Si queremos ver desde el punto de la física, porque ha sido estudiado originalmente con lo que es física, las derivadas, es que la trayectoria no se puede descomponer, ¿no es cierto? Porque estamos analizando en forma de diferencial, ¿ya? Ahora, en forma vectorial, claro, ya es distinto, ¿no? Pero si estamos analizando en forma diferencial, no se puede hacer todo este, digamos, procedimiento que se realiza. Esa sería, ¿no? Una explicación. Sobre esto hay mucha teoría, ¿no? Voy a subir, a ver, después de la clase, un PDF donde explica, ¿no? Hay varios artículos científicos que hablan sobre esto, ¿no? Y cómo, digamos, también actualmente, más que todos los matemáticos puros, dicen, ¿no? Que bueno, en ciertas áreas se estudia mal lo que es el cálculo diferencial porque no se debería hacer este tipo de operaciones, ¿no? Pero bueno, en una forma general esto sirve, ¿no? Y si esto lo aplicamos tal vez para un sistema, para un proceso que está aplicado en ingeniería o una aplicación de ciencias, sirve, ¿no? Entonces es por eso que se lo utiliza. Si esto no fuera válido y no serviría, bueno, de todas formas, ¿no? Todo lo que estaríamos haciendo estaría mal, ¿no? Bien, entonces esa sería la explicación, ¿no? Respecto a esto de los diferenciales. Bien, ¿hay alguna pregunta o duda antes de continuar? Listo, ¿ya? Vamos a subir por si acaso también un material adicional, ¿ya? Sobre esto, que es bien interesante. Bien, ahora vamos a continuar. Miren, en esta parte de las integrales indefinidas, tenemos que ver primeramente eh, la forma, ¿no es cierto?, de la integral indefinida y también la representación. Gráficamente o geométricamente, la integral indefinida no tiene una representación como tal, pero las integrales definidas sí tienen una representación como tal. Eso vamos a ver más adelante. Pero las integrales indefinidas, miren, bueno, tienen otros nombres las integrales indefinidas, pero para ello vamos a decir lo siguiente. Miren, vamos a decir aquí, sea f de x, por ejemplo, sea f de x, y esta f de x va a ser, bueno, puede ser llamada, miren, puede ser llamada eh, antiderivada, ¿sí? Antiderivada o primitiva, ¿sí? O primitiva. Tiene dos nombres. Entonces, cuando estamos resolviendo un integral, bueno, quiero encontrar la solución, esa solución se denomina antiderivada o primitiva, ¿no es cierto? Pero aquí hay que ver lo siguiente. Entonces, esta f de x va a ser antiderivada o primitiva de una función, ¿sí? De una función minúscula f de x. ¿Ya? Pero esta función tiene que ser continua, ¿no? Lógicamente, tiene que ser continua. Bueno, entonces, observen. Si vamos a observar, si observamos en este caso, miren, tenemos f de x, una f de x mayúscula. Esta va a ser entonces lo que es la antiderivada o primitiva
pero de una función minúscula f de x. ¿Qué queremos decir con esto? Si tenemos una integral, miren, aquí vamos a denotar la integral. La integral de lo que es f de x. F de x diferencial de x igual a f de x mayúscula más una constante. Entonces observen, este símbolo, que es una suma, ¿ya? Este símbolo lo ha creado Leibniz, ¿no es cierto? En realidad era una S, ¿no es cierto? Sí, pero con el tiempo ya lo han puesto así, ¿no? Una S era, ¿no? Antiguamente. Entonces, miren, se lee de la siguiente forma. Integral de una función f minúscula diferencial de x igual a f mayúscula de x más una constante. Entonces, una integral indefinida se la define de esta forma, ¿ya? Entonces, podemos ver aquí que la integral indefinida no es nada más que una antiderivada o una primitiva, con el fin de que si yo derivo, miren, esta antiderivada, es decir, si derivamos, aquí vamos a anotar, miren, si derivamos f' de x, lo que me tiene que generar es igual a f de x, es decir, si derivamos la respuesta, debo generar el integrando, nada más. Entonces, esto se debe cumplir. ¿Sí? Entonces, la antiderivada solamente se define como la derivada del integrando, ¿no es cierto? Miren, enseguida vamos a dar los nombres, ¿no? Entonces, es eso nada más. Ahora, aquí tenemos que ver ciertos casos, ¿no? No todas las funciones, digamos, no todas las integrales tienen antiderivado primitiva. ¿Por qué? Porque van a haber algunos casos donde si quiero derivar esto o si quiero derivar alguna función, no voy a poder crear esta función. Pero bueno, en los problemas que proponen en exámenes, prácticas, libros, ya están preparados, lógicamente, ¿no? Pero hay ciertos casos que vamos a ver más adelante. Una vez entendido esto, miren, vamos a decir lo siguiente. Vamos a dar los símbolos. Por ejemplo, el símbolo que denota esa S mayúscula, podríamos decir, se denomina eh, símbolo de la integral, ¿no es cierto? Símbolo de la integral. Símbolo de la integral. Bien, es eso, ¿no? El símbolo de la integral. Ahora tenemos f de x. F de x tiene el siguiente nombre. Función a integrar o función integrando se denomina. Función integrando. Bien. Luego tenemos f mayúscula de x. F de, mayúscula de x, como ya sabemos, tiene el siguiente nombre, antiderivada, o también se puede notar como primitiva, ¿no? Entonces, antiderivada, digamos. Antiderivada. Y por último tenemos, bueno, el diferencial de x, ¿no? Entonces aquí dx. Dx simboliza, es bueno, el símbolo, ¿no? Respecto del cual vamos a integrar. Entonces aquí vamos a decir el símbolo podemos decir que indica, ¿no? Que indica la integración respecto de x. La integración respecto de x. Entonces, es eso, ¿no? Lo que debemos considerar. Entonces, ¿qué me dice lo que es el diferencial de x? Miren, aquí me está diciendo diferencial de x. Entonces, lo que indica el diferencial de x es que debo integrar respecto de x. Porque si puede haber otra variable, entonces, por ejemplo, si fuera diferencial de y, entonces me estaría diciendo que debo integrar respecto a y. Es muy importante lo que es el diferencial porque es un indicador respecto al cual debo integrar, ¿no es cierto? Porque muchas veces puedo tener, por ejemplo, una integral x seno de y, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si tengo el diferencial de x, ¿qué me estaría diciendo? Que debo integrar respecto de x nada más. Y seno de y sale como constante. Vamos a ver eso por qué. O si tengo, en el otro caso, diferencial de y, entonces x sería constante y estoy integrando respecto a y. Nada más. Bueno, y finalmente la constante c, ¿no es cierto? C es una constante arbitraria, ¿ya? Es una constante arbitraria. Bien, entonces de esas partes componen lo que es la integral. Tenemos que conocer bien esos nombres, ¿no? Ahora, esta f mayúscula de x tiene varios nombres, ¿no? Antiderivada, primitiva, función primicial, función antiderivada también se denomina, ¿no? Bueno, tiene distintos nombres, pero estos son los más conocidos. Ahora vamos a ver algo importante. Miren, tenemos que entender lo siguiente. Vamos a ver algunos casos, miren, o un ejemplo nada más, para que se entienda esto. Y vamos a ver los métodos luego. Entonces, miren, por ejemplo, si me piden calcular hallar, miren, hallar la integral, podemos decir aquí, e a la 5x, digamos, diferencial de x. Entonces, según
la definición de antiderivado primitiva. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo encontrar aquí una función, ¿cierto? Debo encontrar una función. Me piden calcular esto. ¿Cómo puedo calcular esa función? Bueno, si no conociera los métodos o tablas, sería bien complicado imaginarme algo que derive y genere esto, ¿no es cierto? Pero en este caso no está muy complicado, miren. Puedo decir lo siguiente. ¿Qué pasaría si la respuesta es, digamos, e elevado a la 5x? ¿Pero por qué e elevado a la 5x? Porque miren, ¿qué va a pasar si derivamos? Si derivamos, entonces tendría lo siguiente. Si derivamos, tenemos, a ver, vamos a ver. La derivada de e a la 5x es 5 por e elevado a la 5x, ¿no? Bien, me ha generado eso, pero miren, ¿serán iguales? Estos dos tienen que ser iguales. No, no son iguales. ¿Qué es además? Está este 5, entonces lo que puedo hacer es multiplicar por un quinto. Entonces, si multiplicamos por un quinto, miren, si multiplicamos por un quinto, entonces este un quinto se elimina con este 5. Y de esa forma ya tendría la solución. Tendría la solución. Listo. Pero uno podría decir, ¿será la única primitiva? Claro que no, porque miren, ¿qué pasaría si derivamos un quinto? Sí, aquí, ¿no? Sería un quinto, miren, un quinto de e elevado a la 5x más 3. Entonces, si derivamos, generamos la misma respuesta, e a la 5x. ¿Qué pasa si derivamos, por ejemplo, un quinto por e elevado a la 5x menos 100? Entonces, de la misma forma, al derivar me genera e a la 5x. Entonces, pueden ver que existen infinitas primitivas, ¿no es cierto? Y para generalizar todo eso, miren, que siempre puede estar acompañado de una constante. Entonces, sumamos una constante arbitraria. Una constante arbitraria es aquella que puede tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría? Sería un quinto de e a la 5x más una constante. Entonces, esta constante puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser el número pi, puede ser raíz de 2, cualquier número. Entonces, de esta forma, si sumamos una constante, la respuesta sería e a la 5x. Nada más. Y la respuesta en este caso vendría a ser, como ya hemos mencionado, un quinto por e a la 5x más c. Esta sería entonces la solución. Miren, de esa forma o de esa idea tenemos que tener el entendido, ¿no es cierto?, de lo que es una integral indefinida, ya que en este momento no estamos viendo por tablas ni por ningún método. Entonces, de esa forma más o menos se debe entender. Lo que debo encontrar es una función, miren, es una función tal que al derivarla genere el integrando, nada más. Todos los procedimientos de métodos que vamos a ver se va a enfocar en eso, a encontrar una función que si derivo esa función, debo generar el integrando, nada más, ¿no? Entonces, aquí hemos visto un ejemplo tal vez demasiado sencillo, podríamos decir, pero espero que se logre entender, ¿no es cierto? El concepto de antiderivado primitiva, ¿no? Entonces, de esa forma se define, ¿ya? Y esa es la idea, digamos, de poder generar. Bien, a ver, vamos a continuar esta parte. Ya. Ahora sí, ya vamos a pasar a las propiedades y vamos a ver el primer método, ¿no? Que es lo que nos interesa. Bueno, a ver, algo también que es muy importante, ya eso lo vamos a ver después sobre las constantes, pero quiero que quede claro lo siguiente, miren, las propiedades, porque sin las propiedades no vamos a poder entender qué es lo que sucede con el símbolo de la integral. Entonces, en las propiedades tenemos las siguientes. Aquí vamos a anotar la propiedad 1. Observen. La primera propiedad es la siguiente. Si tenemos una integral del siguiente tipo y tengo aquí una constante c por una función f de x diferencial de x. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Que la constante c puede salir del integrando. C por la integral de f de x diferencial de x. Esa es una propiedad importante. La segunda propiedad es la propiedad de linealidad, se llama, ¿ya? Entonces tenemos, miren, f de x, y esta puede estar en suma o resta, ¿no? Entonces, suma o resta, con g de x, diferencial de x. Entonces, la propiedad de linealidad dice lo siguiente, que el integrando se puede distribuir a cada función. Entonces, tendríamos la integral de f de x, diferencial de x, más menos la integral de g de x, diferencial de x. Bien, estas dos propiedades nada más son necesarias. La primera, si quieren anotar, es la propiedad de homogeneidad, se denomina, o la propiedad homogénea. Y la segunda propiedad es denominada la propiedad lineal o de linealidad. Entonces, esas propiedades son interesantes, ¿no? Porque con esto, por ejemplo, si tengo una suma de distintas funciones, debo aplicar esta propiedad.
Bueno, entonces, eso es lo que se debe entender en este, bueno, en este pequeño repaso, ¿no? De la definición, nada más. Bueno, estos serían todos los conceptos elementales, podríamos decir, ¿no? Pero de todos modos, voy a subir también PDF para que profundicen, ¿no? Si es que quieren, respecto a esto de la integración. Bien, ¿hay alguna pregunta tal vez antes de continuar y ver el primer método? Bien, vamos a empezar entonces con el primer método. Bien, entonces aquí vamos a decir el método, métodos de integración. Métodos de integración. Bien, entonces en los métodos de integración, ¿bien? Vamos a ver distintos métodos, ¿no? Entonces, muchos de estos métodos están concatenados, podríamos decir, ¿no? Porque un método, digamos, el método 5 puede depender del método 3 y el 3 puede depender del método 2, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que es importante estudiarlos en forma ordenada y de acuerdo al grado de importancia, ¿no es cierto? Porque si estudiamos primeramente el método de Ostrogradsky, digamos, sin haber estudiado el método de portables, no vamos a entender, ya que el método, todos los métodos están en función del método de portables, ¿no? Entonces, el primer método, que es fundamental, es el método 1, ¿no? El método 1 por tablas, o por formulación también se denomina, por tablas. Ahora, esto de las tablas es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque en cualquier método siempre hacemos uso de tablas, ya sea, digamos, método de sustitución trigonométrica, método de sustitución hiperbólica, sustitución de Euler. Al final siempre me puede generar un integral, digamos, relativamente sencilla. Entonces, para no estar haciendo ese procedimiento, hay que usar una tabla. Bueno, hay que memorizarla, ¿no? Entonces, hay que hacer uso de esa fórmula y reemplazar directamente el resultado. Pero aquí vamos a decir lo siguiente, que existen tablas extensas. Hay tablas, por ejemplo, de la editorial Mir que han sacado de 500 integrales, ¿no? Voy a subir también algunas de esas tablas o de otros autores que incluso he visto de 2000 integrales, ¿no? Extensas tablas. Pero tenemos que entender una cierta cantidad de integrales, ¿no? Entonces, para ello, miren, aquí está en el PDF, he podido, sí, poner ahí 32, 33 integrales. ¿Sí? Considero de que estas son las más importantes, ¿no? Y las que más se pueden usar. Pero sin embargo, lógicamente no puedo memorizar, ¿no es cierto? Las 34, las 33, es demasiado extenso. Entonces, para ello, vamos a ver eh, una tabla, ya que no es muy extensa, pero es la que más vamos a usar. Y esta es la que se usa más. Entonces, para este caso, miren, vamos a decir lo siguiente. A ver, aquí voy a ir anotando entonces la tabla con la que vamos a trabajar. Entonces, aquí tenemos 1. Pero antes, miren, aquí vamos a definir lo siguiente. Sí, ¿ya? Aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que U, ¿sí?, sea U igual a una función f de x. Va a ser eso. ¿Ya? Entonces, miren, cuando escriba U, eso significa que es una función de x. Puede ser coseno de x, seno de x, cualquier función. Entonces, vamos a ver la primera. Entonces, la primera, ¿en qué consiste? Aquí vamos a anotar. Entonces, la primera, a ver, es la más sencilla. Entonces, si tenemos la integral de, por ejemplo, U a la n, diferencial de U. Esta es la siguiente. Va a ser nada más que x elevado a la n más 1. No, estamos trabajando con 1. Entonces sería U elevado a la n más 1 sobre n más 1. Esta es la más conocida, más una constante. Entonces, ¿qué tengo? Si tengo una variable elevado a la n. Entonces, lo que debo hacer es copiar la variable, elevar a n más 1, es decir, le debo aumentar en una unidad del grado, n más 1 sobre n más 1, más una constante. Pero aquí tenemos que tomar algo en cuenta. Hay que tener un cuidado aquí muy importante. Decimos que n tiene que ser distinto de menos 1. Porque si es menos 1, entonces ya no va a cumplir con una operación, digamos, definida. Porque si n es igual a menos 1, tendríamos la división entre 0, ¿no? Aquí estamos estudiando en un conjunto definido. Bueno, entonces tendríamos ahora la operación 2, a ver, o la integral 2. La integral 2 ya es el caso que les he mencionado. Si tenemos la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Esta es conocida también, ¿no? Si vamos a expresiones de ese tipo, 1 sobre u diferencial de u, eso es igual al neperiano en valor absoluto de u.
Ahora esto del valor absoluto, bueno, si quieren pueden escribir o si quieren no pueden escribir, porque al final uno ya sabe, ¿no? O, tienen entendido que el dominio de el argumento del neperiano siempre van a ser los mayores a cero. Entonces con eso tratamos de asegurar, porque un valor en valor absoluto siempre va a ser positivo. Ahora vamos a ver la fórmula 3. Entonces en la fórmula 3 podríamos tener a una integral inmediata que también es muy conocida y es la siguiente. Es la integral de a elevado al x. En este caso estamos trabajando con u. Entonces, a la u diferencial de u. ¿Y esto qué es igual? Es conocido, va a ser a la u sobre el neperiano de u. De a, perdón. ¿No? Entonces, más una constante. Nada más. ¿Sí? Ahora, a consecuencia de esto, miren, viene lo que es la 4, que es una de las más famosas. Entonces, tenemos la integral de e a la u, diferencial de u. Miren, es como si estaríamos utilizando esta fórmula. Entonces, ¿qué me dice? Debo copiar en el numerador. E a la u. Y en el denominador, el neperiano de la base. Entonces, el neperiano de E es 1. Por tanto, no se escribe nada. Más una constante. Esa es la cuarta integral, ¿no? Que tenemos que conocer también. Bien, la quinta. Vamos a ver aquí. La quinta. Bueno, ya hemos visto esto. Ahora vamos a ir a las funciones trigonométricas. Integral del coseno de u diferencial de u. La integral del coseno es nada más que el seno de u. Más una constante. Nada más. Esa es, ¿no? Bien, ahora vamos a estudiar la integral del seno. Entonces aquí como integral 6. La integral 6 es la siguiente. La integral del seno. La integral del seno de u, diferencial de u, es igual a menos coseno de u. Más una constante. Bien. Bueno, tenemos ya esas, ¿no? Ahora, aquí, digamos, hay algunas integrales más que podríamos recordar y que vamos a nombrarlas, ¿ya? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, en la 7. Sí, en la 7 podríamos ver la integral de la secante. Esta es importante también. La integral de la secante cuadrado de u, diferencial de u. Miren, si sé bien derivadas, en muchos casos no va a ser necesario que sepa la tabla. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente aquí es igual, es la secante cuadrado. Entonces la integral de la secante cuadrado es tangente de u. Tangente de u más una constante. Bien, ahora existe otro caso. Miren, en el caso 8 tendríamos la integral de cosecante cuadrado de u, diferencial de u. Entonces, si sabemos bien derivadas, podemos decir la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado de u, pero para generar cosecante cuadrado, entonces tendría que anotar también el signo negativo. Y tendríamos aquí cotangente de u más una constante. Bien, esa es entonces la integral 8. Bueno, ahora vamos a anotar unas que también son demasiado importantes porque son demasiado recurrentes, ¿no? Sobre todo en lo que es ecuaciones diferenciales, siempre logran aparecer. Entonces son las integrales de la secante. Miren, la integral de la secante de u, diferencial de u, es igual al neperiano en valor absoluto de secante de u más tangente de u, más la constante. ¿Sí? Y la 10. En la 10, si hemos estudiado a la integral de la secante, también deberíamos estudiar a la integral de la cosecante. Entonces decimos integral de la cosecante de u, diferencial de u, es igual. Es similar a este, pero en este caso va a cambiar el signo. Tendríamos el neperiano de la cosecante de u menos cotangente de u, más la constante de integración. Bien, a ver, ¿qué más? A ver, podríamos dar algunas más, pero vamos a pasar ahora a las integrales racionales. Entonces aquí decimos la 11. En la 11 tenemos lo siguiente, una integral famosa también, es la integral de 1 sobre x cuadrado más a cuadrado. Bueno, en este caso estaríamos trabajando con u, ¿verdad? U cuadrado más a cuadrado diferencial de u. Entonces, si tenemos una expresión de este tipo, que es 1 sobre una suma de cuadrados, esta sería igual a 1 sobre a, al cotangente de u sobre a, más la constante de integración. Y finalmente, vamos a terminar aquí con esta tabla, la número 12, es también una integral racional. Es la integral de 1 sobre
u cuadrado menos a cuadrado, diferencial de u. Esta es igual a 1 sobre 2 veces a por el neperiano de u menos a sobre u más a, más una constante. Nada más, ¿no? Entonces, vean, estas 12 tablas, perdón, estas 12 fórmulas de esta tabla por lo menos tendría que saber, ¿no es cierto? Si hay alguna más que vamos a usar, vamos a mostrarla y también vamos a explicarla, ¿no es cierto?, de dónde proviene. Pero básicamente debería conocer por lo menos estas fórmulas para poder empezar con lo que es el método de por tablas, ¿no es cierto? Bien, entonces les recomiendo que aprendan por lo menos estas, ¿no es cierto?, para poder resolver ya los ejercicios de este capítulo. Bien, entonces miren, si conocemos esto, ya podemos aplicar lo que es, o podemos usar este método. Entonces, ¿este método en qué consiste? Este método consiste, aquí vamos a decir, consiste en trabajar en el integrando. Es decir, el integrando lo debo transformar, lo debo simplificar, tal que pueda generar estas fórmulas. Ese es el objetivo entonces en este primer método. Debo usar cualquier integral, ver si se puede transformar en alguna de estas y luego aplicar estas tablas, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver un primer ejemplo y vamos a empezar con, vamos a empezar con el ejercicio 2, digamos, ¿ya? De la guía, ¿no? Entonces, con el ejercicio 2. Ya, vamos a ver, van a ver, ¿no?, que vamos a empezar desde lo básico y vamos a llegar a problemas más avanzados, ¿ya? Entonces, veremos primero este, ¿no? Para empezar. Tenemos solución. Bien. Miren lo siguiente. Como les había mencionado anteriormente, debo fijarme el integrando. Es decir, en esta función como ya hemos visto se llama integrando. Ahora, debo analizar. Este integrando se podrá integrar mediante estas fórmulas de la tabla. Claro que no. Así como está, no se puede, porque no existe una fórmula directamente que me integre esto, ¿no? Claro, seguramente en una tabla más extensa debe haber, pero sería ilógico, ¿no?, poder memorizar toda esa tabla. Pero entonces lo que debo hacer es transformar. Debo transformar en expresiones que puedo usar, ¿no es cierto?, ya la tabla. Entonces, vamos a ver. ¿Qué se podría hacer en primera instancia? Miren, es integral y lo que se puede hacer es lo siguiente. En el numerador podemos desarrollar. Desarrollamos entonces este binomio. Como sabemos, ese binomio cúbico se puede desarrollar en la siguiente expresión. El primero al cubo, que sería 1, más 3 veces el doble producto, 3 veces el primero al cuadrado, que es 1, por x, más 3 veces el segundo al cuadrado, que es 1, por x. No, el segundo por x al cuadrado sería, ¿no? Entonces x cuadrado. Más el segundo al cubo, x cubo. Bien, esa sería entonces la expresión desarrollada. Listo. Y en el denominador x, por el diferencial de x. Bien, ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, así como está, tampoco puedo aplicar tablas. Miren, no se puede aplicar tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir esta x. Voy a dividir. Esta x la voy a distribuir en cada término. Entonces, en el primero, si lo distribuimos, tendríamos 1 sobre x. Más, aquí tendríamos 3 sobre x. Eso sería 3. Más 3x cuadrado entre x, eso es 3x. Más x cubo entre x es x cuadrado. Diferencial de x. Ahora analizamos. Miren, una vez que hemos transformado, tenemos que analizar. ¿Existirán existirán las integrales de estas funciones, de estos términos? Sí, en este caso sí, miren, porque si voy a analizar de la primera va a ser la integral de 1 sobre x, y de esa sí conocemos. La integral de 1 sobre u es el neperiano de u, en este caso es x. La integral de 1 sobre x es el neperiano de u. La integral de 3, bueno, en este caso, la integral de 3 lo podemos ver como la integral de una constante. Aquí me ha faltado algo muy importante, ¿ya? Esto no va a estar en la tabla, pero tiene que quedar muy importante. Miren, la integral de una constante. K diferencial de x. Aquí es igual a eso. Miren, como sabemos por propiedades, la constante puede salir. Entonces tendríamos K y tendríamos lo que es la integral del diferencial, ¿no es cierto? Así. ¿Y eso sería igual a qué? Eso va a ser igual a x nada más, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos K por x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, cuando veamos una constante, entonces debe salir la constante y multiplicar por x nada más. Esa es la operación que se debe hacer. En este caso ya se tiene, ¿no es cierto? Entonces va a ser 3x. Ahora la integral de 3x, la constante sale según esta propiedad y vamos a integrar lo que es x. Y lo mismo para x cuadrado. Miren, se puede integrar x cuadrado según la fórmula 1.
Entonces el primer paso va a ser distribuir la integral. Claro, lo vamos a hacer con distribución en este caso, ya que es el primer ejercicio, ¿no? Pero más adelante van a ver que no es necesario, ¿no? Directamente se puede integrar. Entonces la integral se distribuye al primer sumando, que es 1 sobre x, diferencial de x, más integral, en este caso, de 3, ¿no es cierto? 3 diferencial de x, más integral de 3x, el 3 puede salir, integral de x diferencial de x, más la integral del último, ¿no? X cuadrado diferencial de x. Ahora sí procedemos a integrar. Entonces, la integral de 1 sobre x, según la tabla, es el neperiano de x. Más la integral de una constante que es igual, según esta fórmula, es 3 veces x en este caso. Más 3 por la integral de x. Bueno, la integral de x, ¿cuál sería? Miren, en este caso vamos a aplicar la fórmula 1. N en este caso sería 1. Entonces va a ser x. Ahora debo sumarle 1 al grado de x. Entonces sería 1 más 1, 2. Sobre el mismo exponente, pero en el denominador. Sobre 2. Más integral de x cuadrado. Aplicamos la misma fórmula. Entonces aquí tendríamos x. El exponente es 2, pero la fórmula me dice que debo sumarle 1. Entonces 2 más 1 es 3. Sobre 3. Más la constante de integración. Y esta sería entonces la integral. Vean que tal vez lo hemos hecho en demasiadas filas, ¿no? Pero esa sería la forma de resolver, digamos, por pasos. Ahora, aquí debo entender lo siguiente. Siempre debo trabajar con esa lógica de, primeramente, analizar el integrando y si no existe esa función en mi tabla, debo tratar de generar funciones que pueda integrar directamente con la tabla, ¿no? Entonces, ese sería un primer ejemplo, ¿no? Sencillo. Ahora vamos a ver uno más interesante. ¿Hay alguna pregunta tal vez respecto a este ejercicio? Bien, espero que se haya entendido, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver ahora otros ejercicios. A ver, por ejemplo, podemos ver, ya, veremos este más. A ver, veremos el 4, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver el 4. Ya, este también es básico, ¿no? Pero lo bueno de estos ejercicios que son sencillos, podríamos decirlos, que nos ayudan a entender, ¿no es cierto? Para luego ya tener un nivel más interesante o más avanzado. Entonces, vamos a ver este ahora. Bien, miren, es x a la cuarta sobre x cuadrado más 1. Muy bien, en este caso, como pueden ver, no se puede aplicar directamente las integrales por tabla. Entonces, lo que debo hacer es tratar de generar, ¿no es cierto? Debo tratar de generar alguna fórmula. Pero aquí, ¿qué podría hacer? Es la pregunta. Entonces, debo analizar muy bien. Miren, aquí tengo una división, ¿no es cierto? Y en el denominador tengo x cuadrado más 1. Entonces, una idea, miren, una idea, ¿cuál podría ser? Una idea podría ser tratar de generar 1 sobre u cuadrado más a cuadrado, porque existe esa expresión en el denominador. Pero ¿cómo podría tratar de generar esa expresión? Entonces, podrías usar algunos artificios. Miren, podría decir lo siguiente. Tengo la integral y tengo x cuarta sobre x cuadrado más 1. Entonces, aquí debo decir, ¿qué es lo que podría hacer para poder generar 1 sobre x cuadrado más 1? Bien, entonces, lo que podría hacer es restar 1 y sumar 1. ¿Con qué fin? Porque si hacemos esa operación, puedo agrupar estos dos términos. Miren, puedo agrupar y aquí tendría una diferencia de cuadrados. Y eso se va a simplificar con x cuadrado más 1. Y x cuadrado más 1 lo voy a distribuir también a este 1. Y ahí ya tendría una expresión donde pueda aplicar tablas. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces tendríamos lo que es la integral aquí. Entonces se va a distribuir la integral. X a la cuarta menos 1 lo puedo escribir como x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1, ¿verdad? Sobre x cuadrado más 1. Estoy distribuyendo a este primer sumando, a x cuarta menos 1, que es expresado de esta forma. Más integral sobre x cuadrado más 1. Ahora he distribuido a lo que es ese 1. Diferencial de x. Entonces, miren, era conveniente aplicar eso porque aquí ya se puede simplificar. Sabemos que x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1 se van. Y lo que me quedaría simplemente es la integral de x cuadrado menos 1 más 1 sobre x cuadrado más 1. Diferencial de x. Bien, ahora podemos integrar. No vamos a distribuir directamente, ¿no? Vamos a aplicar directamente la integración. La integral de x cuadrado viene a ser x cubo tercios. Menos. Integral de 1 es x.
más integral de 1 sobre x cuadrado más 1. Usamos la fórmula 11. 1 estaría al cuadrado, ¿no es cierto? Y aquí tengo x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué me dice? Es 1 sobre a. Pero a es 1, entonces 1 sobre 1 es 1. Entonces multiplicamos por arcotangente de u sobre a. En este caso, u es x y a es 1. Entonces, arcotangente de x nada más. Más la constante. Y con ello ya tendríamos el ejercicio resuelto, ¿no? Entonces, en este ejercicio, ¿qué hemos aprendido? Miren, muchas veces en las integrales tenemos que trabajar en función del denominador, por si acaso, ¿ya? Muchas veces, cuando tengamos una integral complicada y no sabemos qué hacer, siempre tratemos de fijarnos en el denominador, porque el denominador es lo que generalmente causa problemas, porque si no existiera denominador y todo fuera lineal, sería sencillo. Entonces, siempre hay que tratar de simplificar el denominador. En este caso no se ha podido simplificar como tal, pero lo que sí se ha podido hacer es desarrollar, ¿no es cierto? Miren, lo que he hecho es guiarme con el denominador. ¿Qué pasará si podría tener 1 sobre x cuadrado más 1? Porque puedo aplicar esta fórmula. Entonces, lo que hemos hecho es separar nada más, ¿no es cierto? Hemos hecho una división indirecta, podríamos decir. Y de esta forma ya hemos generado dos expresiones, x cuadrado menos 1 y 1 sobre x cuadrado más 1, ¿no? Entonces, el objetivo siempre va a ser, muchas veces, estudiar bien el denominador para poder simplificar la expresión. Bien, ese sería otro ejemplo, ¿no? Para este tipo de ejercicios. A ver, ¿hay alguna pregunta antes de continuar? Bien, entonces veamos. A ver, vamos a ver ahora algo más interesante, ¿sí? Muchas veces no solamente se trabaja con integrales polinómicas, sino con integrales también, podríamos decir, con funciones trascendentes, ¿no? Las funciones trascendentes, ¿cuáles son? Las funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Entonces, es el caso de esta expresión. ¿Bien? Ahí está. Me dice la integral de tangente de x menos cotangente de x cuadrado. Vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. En primera instancia, se puede observar lo siguiente, que tenemos una expresión que, bueno, no está en la fórmula, ¿no es cierto? En el formulario o en la tabla. No existe esa fórmula en la tabla. Entonces, ¿qué es lo que podría ser? Bueno, uno podría decir, trataré de llevar en función de seno y coseno. Sí, está bien, ya se puede hacer eso, ¿no? Pero siempre hay que tratar de llevar en función de seno y coseno cuando mis expresiones ya me están dando en seno y coseno. En este caso, miren, me dan tangente de x menos cotangente de x. Uno puede decir, tangente es seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno. Muy bien, está perfecto eso. Pero si nos han dado en función de tangente y cotangente, es por algo, ¿no es cierto? Además, miren, cuando estén trabajando en integrales, ¿ya? Y estas integrales dependan de tangente de x y cotangente de x, es porque se relacionan, ¿sí? La tangente de x con la cotangente se relacionan, así como el seno con el coseno se relacionan. Por eso les decía, ¿no es cierto? Muchas veces debo trabajar siempre con seno y coseno o tangente y cotangente. No puedo mezclar, traten de nunca mezclar. Sería raro, ¿no? Trabajar con tangente de x, digamos, y seno de x. ¿Por qué? Porque no existe, digamos, muchas propiedades que las relacionan a estas funciones trigonométricas. Entonces, en integración siempre traten de relacionar estas dos funciones, tangente y cotangente, y así también seno y coseno. Entonces, ese tiene que ser el objetivo. Ahora, vamos a ver. Como me han dado tangente y cotangente, entonces lo voy a dejar ahí, ¿no es cierto? Pero lo que podría hacer es desarrollar este binomio, y vamos a desarrollar este binomio. Entonces tendríamos la integral de, ¿cómo se desarrolla? Vamos a ver. El primero al cuadrado, que es tangente cuadrado de x, menos el doble producto de tangente de x por cotangente de x, más el segundo al cuadrado, que es cotangente cuadrado de x. Diferencial de x. Bien, entonces observen que se van a simplificar varias cosas aquí. En primer lugar, tangente de x con cotangente de x se simplifican por el hecho de que tenemos seno de x sobre coseno de x por coseno de x sobre seno de x, eso es 1. Entonces solamente me va a quedar menos 2. Ahora vamos a dar una explicación aquí muy importante respecto a unas identidades que son demasiado usadas. Observen, estas identidades las voy a marcar porque siempre van a ser útiles en la integración. Si tengo tangente, aquí voy a escribirlo con otro color, con verde. Si tengo tangente cuadrado de x más 1, esto es igual a secante cuadrado de x. Pero así también, esta función que aquí podemos ver que se relacionan esas dos funciones, ¿no? Existen dos funciones también que se relacionan y son muy importantes. Y esas dos son cotangente cuadrado de x más 1
Y eso es igual a, en este caso sería cosecante cuadrado de x. Entonces, estas dos, ¿ven? Estas dos identidades las tenemos que saber de memoria, porque son demasiado recurrentes en integrales. Por ejemplo, vamos a usar más que todo esto en integrales trigonométricas. Y esto siempre nos va a servir. Ahora, en ecuaciones diferenciales de la misma forma, para hacer hay problemas, ¿no es cierto?, donde tenemos que hacer cambios de variable y debo hacer uso de estas identidades. Entonces, es muy importante el conocer estas identidades. Bueno, ¿por qué estoy recordando esto? Miren, aquí voy a decir lo siguiente. Si bien la integral está de esta forma, miren, tangente cuadrado de x menos 2 cotangente cuadrado de x, estas funciones, la tangente cuadrado de x no está en mi tabla. No está esta función en la tabla. Claro, este de menos 2 conozco la integral, pero de cotangente cuadrado tampoco conozco. ¿Sí? Pero ¿de qué funciones sí conozco? Sí conozco de lo que es de secante cuadrado y de cosecante cuadrado. Por eso les indicaba que eran bien importantes esas integrales. Y aquí están, miren, la integral de secante cuadrado, que es la 7, y la integral de cosecante cuadrado. Es muy importante saber esas integrales porque son demasiado recurrentes. Entonces, la integral de secante cuadrado es tangente de u, la integral de cosecante cuadrado es menos cotangente. Entonces, el objetivo va a ser tratar de generar esas funciones, tanto secante cuadrado como cosecante cuadrado. ¿Y cómo vamos a tratar de generar esas funciones? Con ayuda de estas identidades. Con ayuda de esas identidades. Entonces, ¿qué vamos a decir? Miren, aquí tenemos la integral. Tengo la integral de tangente cuadrado de x. Miren, lo que yo estoy buscando es secante cuadrado. Pero ¿qué necesito para la secante cuadrado? Necesito una tangente cuadrada. Y está aquí esta tangente cuadrada. Pero necesito que le sume un 1. Entonces, aquí no hay ningún 1 positivo. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar ese más 1. Bien, estoy sumando ahí. 1 más 1. Más 1. ¿No es cierto? Estoy sumando. Listo. Lo voy a dejar así. ¿Ya? Lo estoy dejando así. Ahora vamos a analizar esta cotangente. Entonces tenemos más cotangente cuadrado de x. ¿Pero por qué estoy tomando esta cotangente cuadrado de x? Porque si le sumo un 1, puedo generar lo que es cosecante cuadrado de x. Entonces voy a sumarle también un 1 aquí. Le sumo un 1, ¿no? Listo. Y bien, ya habría construido las funciones que quiero, ¿no? Esta primera función va a ser secante cuadrada y esta función va a ser cotangente cuadrada. Perdón, cosecante cuadrada. Entonces, esta sería secante cuadrada, ¿no? Secante cuadrada de x y esta es cosecante cuadrada de x. Bien, pero ¿qué pasa? Miren, si estoy sumando aquí dos veces la unidad, entonces debo restar también dos veces la unidad. Entonces tendría que añadir un menos 2. Pero observen, aquí también existe un menos 2. Menos 2, eso viene a ser menos 4. Listo, con eso ya habría compensado las operaciones que he realizado. Y aquí escribimos el diferencial de x. Nada más. Y vean que estas integrales ya son inmediatas. Tengo la integral de secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x menos 4 diferencial de x. Perfecto. Ya puedo integrar. Entonces vamos a integrar. Directamente aquí lo vamos a hacer. Miren, vamos a integrar. Integral de la secante cuadrado de x. Integral de la secante cuadrado de x es tangente de x en este caso, ¿no? Tangente de x. Más integral de la cosecante cuadrado de x. La integral de la cosecante cuadrado de x es menos cotangente de x. En este caso, menos cotangente de x, ¿no? Voy a borrar esto. Menos cotangente de x es el resultado. Menos cotangente de x. Y finalmente, integral de menos 4. Ya hemos visto, ¿no? Menos 4x sería. Más una constante. Y esta sería entonces la solución. Bien, de esa manera debo operar entonces cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, ¿no? Siempre debo tratar de relacionar tangente con cotangente o si no, seno con coseno, porque incluso vamos a ver ya en el método de sustitución, el seno con el coseno conviene trabajar. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Ahora la tangente, ¿con quién conviene trabajar? Conviene trabajar con la secante en las sustituciones, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Bueno, entonces ahí vean que hay una simbiosis, digamos, ¿no? Entre esas funciones. Es por eso que tenemos que relacionarlas siempre correctamente. Bueno, ¿alguna duda respecto a este ejercicio antes de ver otro? Ya, vamos a continuar entonces. A ver, vamos a ver ahora alguno que requiere una transformación. A ver, veamos el 9. Miren, es con funciones hiperbólicas. Observen, este es un caso,
podríamos decir, relativamente no complicado, ¿no? Que tiene una mediana dificultad, ¿ya? Si no conocemos bien el concepto o la definición del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico. Miren, uno, ¿qué podría decir si no conoce bien las relaciones del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico? Puede decir que este ejercicio lo tengo que resolver con el método de racionales de funciones trigonométricas hiperbólicas, que lo vamos a ver más adelante. Claro que sí, pero ¿qué pasa si no quiero trabajar mediante ese camino y opto, digamos, por un método de tablas? Entonces, para ello, vamos a recordar algunas identidades que son muy importantes. Observen. Y también estas las voy a remarcar. La primera identidad es la siguiente, el seno hiperbólico. El seno hiperbólico de x es igual a e a la x menos e a la menos x medios. Eso hay que saber, ¿no? Muchas veces aparece esto. También lo que es el coseno hiperbólico de x. Y esto, bueno, es igual que esta expresión, pero solamente va a cambiar lo que es el signo. Ya no va a ser negativo, va a ser positivo. E a la x más e a la menos x medios. Bien, estas dos identidades son muy importantes por si acaso, si queremos resolver eh, integrales hiperbólicas, ¿no es cierto? Mediante el método de sustitución, no, de tablas, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Podrías reemplazar estas identidades para poder transformar. ¿Y cuál es la ventaja de poder llevar estas expresiones? Que ya van a ser integrales sencillas, porque si llevamos en función en términos, mejor dicho, de la función exponencial, ¿cuál es la integral de la función exponencial? Es la misma función, entonces es un camino óptimo, ¿no es cierto?, para poder integrar. Entonces vamos a reemplazar directamente. Bien, vamos a reemplazar aquí, vamos a reemplazar, tendríamos la integral de 1 sobre. Entonces ahí tenemos, primeramente, seno hiperbólico, ¿no? Seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x medios, menos el coseno hiperbólico, que es e a la x más e a la menos x medios, diferencial de x. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Vamos a simplificar, entonces simplificamos, a ver. ¿Qué tendríamos en primera instancia? Tendríamos 1 sobre, a ver, fracciones homogéneas. Tenemos 2 en el denominador y en el numerador. Tendríamos e a la x menos e a la x. Eso se simplifica. Entonces va a ir. Y tenemos lo que es menos 1 menos 1. Eso es menos 2 e a la menos x. Diferencial de x. Pero esto se puede simplificar, como pueden observar. Este 2 con este 2 se va. El negativo puede salir de la integral. Entonces tendríamos menos la integral. Y tenemos 1 sobre e a la menos x, pero eso me conviene escribir como e a la x nada más, ¿no? Diferencial de x. Y esta integral ya es inmediata, observen. La integral de e a la x, como sabemos, es la misma función, e a la x. Entonces tendríamos menos e a la x más una constante. Y esta sería la solución. Nada más, ¿no? Bien, entonces miren qué hemos aprendido aquí. Que muchas veces es necesario poder ir de un tipo de funciones a otro. Y eso se logra, digamos, con esta transformación en el caso de las funciones hiperbólicas. Muchas veces no es conveniente trabajar con lo que es el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Y sí me puede convenir, digamos, trabajar con las funciones exponenciales, ¿no? Porque el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico tienen sus equivalencias, que son estas. Lo que se debe hacer es reemplazar y la integral puede ser más sencilla, ¿no? Pero eso no va a ocurrir en todos los casos, por si acaso, ¿no? No es que, digamos, vea ya una integral de funciones hiperbólicas y te va a reemplazar. Muchas veces se puede complicar incluso más, pero no está por demás, ¿no es cierto?, tratar de resolver mediante este método para poder tener resultados más sencillos, digamos. Bien, entonces, eso es lo que involucra a esta parte. A ver, vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar con la siguiente? Ya, vamos a ver otra, miren, y aquí vamos a aprender algo que es muy importante y es algo que generalmente, bueno, es un error que generalmente se comete, ¿no? A ver, miren, aquí vamos a decir, bueno, esta integral no está, ¿no?, en la guía, pero vamos a poner aquí, calcular la siguiente integral. La integral de la raíz cuadrada de 1
Y esto podría ser, digamos, menos seno, digamos. Menos seno doble de x. Diferencial de x. Bien. A ver, esta integral. Observen, por tablas no se puede resolver. ¿Sí? No se puede resolver. Pero, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso? Nosotros sabemos que el seno doble de x es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. Además, sabemos que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Entonces vamos a reemplazar estas identidades y vamos a observar que vamos a poder simplificar de alguna forma esa integral. Entonces tenemos, miren, este 1 lo voy a anotar de esta manera. Voy a escribirlo como seno cuadrado de x, ¿ya? Y ahora tenemos menos, miren, ese menos, y aquí tenemos lo que es seno doble de x. Pero el seno doble de x es 2 veces seno de x por coseno de x. Pero me faltaba, ¿no? Este coseno cuadrado de x. Y vamos a escribirlo aquí. Coseno cuadrado de x. Y como pueden ver, esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Y ese trinomio cuadrado perfecto se lo puede expresar en forma de binomio. Algo más sencillo. Entonces, ¿cómo lo podría expresar como binomio? ¿No? Entonces, uno puede decir lo siguiente. Entonces, esto va a ser de la siguiente manera. La integral de, aquí me falta, ¿no? El radical. La raíz de seno de x menos coseno de x al cuadrado. Diferencial de x. Perfecto, miren. Está bien, ¿no? Lo que hemos hecho. Porque eso se ha transformado en un binomio. Ahora, lo que generalmente se hace es esto, ¿no? Simplificar. Está bien, ¿sí? Está bien, está perfecto simplificar. Pero aquí hay un pequeño detalle. Observen. Si nosotros estamos tomando cuenta de esto, miren. Seno de x, aquí lo voy a escribir. Seno de x menos coseno de x. Pero, ¿qué pasaría en caso de que yo factorice un negativo? Y si factorizo un negativo, miren, el menos 1 al cuadrado se transforma en positivo y lo que tendría es menos seno de x más coseno de x al cuadrado. Entonces, observen, aquí vamos a tener una igualdad. Claro, estos son iguales, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría? Miren, si esto es igual a esto, entonces el resultado de la integral va a cambiar, porque si esto se va a simplificar, tendría la integral del seno de x menos coseno de x. Pero a la vez hemos indicado que esto es igual a esto. Y si reemplazamos esta expresión en el radical y simplificamos, ya no tendría la integral del seno de x menos coseno de x, sino la integral del menos seno de x más coseno de x. Entonces uno podría decir ahí, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Va a ser la primera o la segunda? ¿Sí? En realidad, ambas son válidas, ¿ya? Se puede hacer la simplificación, entonces, es válido hacer esta simplificación. ¿Bien? Es válido. Pero si quieren, pueden trabajar también con el otro caso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Miren, si hacemos eso. Esto lo voy a bajar más abajo porque lo vamos a usar más rato. Entonces, en ese caso, lo que tendría es lo siguiente. La integral del seno de x menos coseno de x. Diferencial de x. Entonces, integramos, ¿no? Integrando tendríamos la integral del seno es el menos coseno de x. Menos la integral del coseno es el seno de x. Más la constante. Listo. En el otro caso, ¿qué me hubiera generado? Integral del seno sería, así sería, ¿no? Sería coseno de x más seno de x. Miren, la diferencia. En el otro caso me hubiera generado esto. Pero en el caso que estamos estudiando, me ha generado esto. Son integrales, son resultados distintos, ¿no es cierto? Sí, son resultados distintos. Pero, miren, ambos son válidos, ¿ya? Pueden hacer, si quieren, pueden trabajar con este o pueden trabajar con el otro caso, ¿no? Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿sí? Esta simplificación que están viendo únicamente se hace cuando estamos en integrales indefinidas, es decir, cuando no tenemos límites. Miren, aquí no tenemos límites. Entonces, es válido hacer esta simplificación. Pero ¿cuándo no se debe hacer esta simplificación? Cuando tenemos límites. Si aquí hubiéramos tenido límites, por ejemplo, de menos 1 a 3, en ese caso, esto no se debería hacer. Es erróneo. ¿Y qué es lo que se hace? Se debe volver en valor absoluto. Pero eso solamente se hace cuando tenemos límites, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido límites, digamos de menos 1 a 3, aquí ya no sería la simplificación, sino va a ser el seno de x menos coseno de x en valor absoluto diferencial de x. ¿Por qué en valor absoluto? Porque en integrales definidas debemos tomar en cuenta todos los intervalos, ¿no es cierto?, de la solución. Entonces, en ese intervalo hay una posibilidad
de que sea menos seno de x más coseno de x y la otra que sería su opuesto en signo. Entonces, por eso que el valor absoluto toma dos signos, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos asegurando ya la integral completa. Entonces, ¿cuál sería la moraleja de este ejercicio? Que en integrales indefinidas puedo simplificar como quiera, ¿no es cierto? Y el resultado ya va a ser el que obtenga. Pero en integrales definidas no se simplifica la raíz cuadrada con el exponente, sino debo transformarlo en valor absoluto. Nada más, eso es lo que se hace. Bien, pero aparte de esto, miren, que esto es válido, ¿no es cierto? Esto les voy a decir, esto es válido, ¿ya? Hay una forma más precisa, podríamos decir, de expresar esto, cuando tengamos una raíz cuadrada con un exponente. Entonces, ¿cuál va a ser? Miren, también vamos a hacer esto, miren. Si quiero de una forma más precisa, no voy a simplificar y lo voy a transformar en valor absoluto. Por si acaso, esta es la propiedad para transformar en valor absoluto. Tenemos x al cuadrado en una raíz, esto es igual al valor absoluto de x. Es eso nada más. Entonces, aquí ¿qué tendríamos? Miren, la integral del valor absoluto del seno de x menos coseno de x, diferencial de x. Entonces, la forma más correcta sería la siguiente. Miren, pero antes debo aplicar una propiedad que es muy importante, que dice la siguiente. Lo siguiente, miren, el signo de x es igual al valor absoluto de x sobre x. Esta es la definición del signo. Es una relación que involucra el valor absoluto. Entonces, miren, aquí tengo un valor absoluto. ¿Podré poner en función del signo? Y de x sí. Entonces, el valor absoluto de x es igual a x o signo de x, ¿sí? El signo de x por x. Es eso. Entonces, miren, voy a transformar eso. Entonces, aquí tendríamos la integral del valor absoluto, que es igual, el signo del argumento. Entonces, sería el signo del seno de x menos coseno de x por x, en este caso el argumento, es decir, seno de x menos coseno de x, diferencial de x. Bien, está perfecto, ¿no? Pero uno puede decir, pero aquí ya se ha complicado más porque miren, ya ha aparecido la función signo. Pero en integrales indefinidas, el signo sale de la integral. ¿Por qué? Porque el signo, si sabemos por definición, miren, aquí voy a escribir, el signo de x solamente tiene tres valores. Menos 1 cuando x es menor a 0, 0 cuando x es igual a 0 y 1 cuando x es mayor a 0. Entonces, miren, el signo en cualquier caso, en todo el dominio en este caso, miren, para menores a 0, para iguales a 0 o para mayores a 0, siempre va a ser un número. Entonces, esto ya lo estaríamos viendo como una constante. ¿Y qué decimos en integrales indefinidas? Las constantes salen. Entonces, ¿cómo sale la constante? Tendríamos el signo del seno de x menos coseno de x. Y lo único que me quedaría es la integral del seno de x menos coseno de x. Integral del seno de x menos coseno de x. Y bueno, esta ya podemos integrar, ¿no? Esta es una constante, hemos indicado, y esto ya se puede integrar. Entonces, la integral, ¿cuál sería finalmente? El signo de esa función, seno de x menos coseno de x, e integramos. Integral del seno es menos coseno de x, integral del coseno seno de x. Y esta sería la solución, más una constante. Bien, esto es válido también, ¿ya? Aquí vamos a decir, miren, otra forma. Sería otra forma, ¿no? Otra forma. Bien, entonces, como pueden ver, esta sería otra forma. Y esta sería la forma más correcta, incluso. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos asegurando las dos soluciones. Porque miren, el signo, ¿qué va a ser? El signo puede ser negativo, el signo puede ser positivo, o en el otro caso puede ser cero, ¿no es cierto? Pero ese sería el análisis correcto que se debería realizar. Este sería el análisis correcto, pero no hay problema, ¿no? Si trabajamos como en la primera forma, mucho más sencillo. Pero esto es solamente válido en integrales indefinidas. No se tiene que, ¿cómo les podría decir? No se tiene que, bueno, se puede simplificar en integrales indefinidas, ¿no? Se puede hacer la simplificación y con el signo que queramos, porque el signo puede variar. Entonces, pueden haber dos integrales, claro, ambas son válidas en la respuesta, ¿no? Pero en integrales definidas no se puede hacer eso, ¿no? Ahora, la otra forma, ¿cómo sería? Transformando, ¿no? Transformando en valor absoluto la simplificación. Y aquí ya usamos la definición del signo, ¿no? Que es el valor absoluto de x sobre x. Y como sabemos, el signo es una constante. La definición me dice que es una constante. El signo sale y ya podemos integrar, ¿no es cierto? El signo es una constante e integramos la función correspondiente. Pero como les digo, esta sería una forma más sofisticada ya de escribir la integral.
porque aquí ya no estamos perdiendo soluciones, mientras que aquí sí perdemos, pero bueno, estamos encontrando una primitiva, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta respecto a esta integral? O respecto a ese aspecto que es importante. Bien, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Esta parte es muy importante, ¿sí? Y a ver, aquí también les quería mostrar. Un momento. A ver, en el libro que les había mostrado, que es en mi autoría, también pueden encontrar ahí esas explicaciones. A ver, por si acaso les voy a mostrar lo que les decía, ¿no? Para que quede un poco más claro. Por ejemplo, miren, aquí está explicando también eso. Y aquí hay algunas aplicaciones más que les voy a mostrar. Ah, esto es importante, enseguida les explico. Pero aquí está la explicación que les había mencionado con un ejemplo, ¿no? Que esto, bueno, se puede simplificar, ¿no es cierto? Y me genera este resultado. Pero puede haber el otro caso, les había indicado, ¿no? Puede haber el otro caso. Entonces ya tendría dos soluciones. Pero, ¿cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto? Volver en valor absoluto. ¿Para qué? Para que el valor absoluto sea igual al signo por la función. Y de esa forma el signo sale y se puede integrar. Y la solución, miren, ya tenemos para dos intervalos, ¿no? Bueno, esa sería la explicación. Ahora, miren, ¿qué les quería comentar? Eso sería, ¿no? En cuanto a este ejercicio. Entonces, en el libro también pueden encontrar una serie de recomendaciones, ¿no? Para ese tipo de casos. Pero como les he mencionado, es válida la primera forma de resolución. Bien, a ver, vamos a continuar un poco más. A ver, estamos viendo esas integrales. Vean que este primer método no es muy complicado, podríamos decir, ¿no? Más que todo está en la cuestión de simplificar. A ver, vamos a ver ahora algunos ejercicios, ya que son un poco más interesantes, que requieren un nivel más avanzado, podríamos decir. A ver, vamos a ver de los últimos. A ver, por ejemplo, a ver, para que vean que este es bien interesante. Este es de una olimpiada, si mal no recuerdo. Ya, vamos a ver. Hasta aquí habíamos visto ya algunos ejercicios, bueno, los de nivel medio y básico, ¿no? Ahora vamos a ver algunos que son más interesantes, ya, pero estos son ya más, digamos, como reto personal, podríamos decir. A ver, miren, debo integrar x menos a, x menos b, x menos c y así hasta llegar a x menos z. Pero respecto a qué debo diferenciar, ¿miren? O mejor dicho, respecto a qué debo integrar respecto a x. Entonces uno podría decir, ah, ya, tendría que multiplicar el polinomio, pero sería ilógico multiplicar el polinomio, porque miren, a, B, C, D, E, F, hasta llegar a Z, va a ser bien complicado, ¿no? Pero aquí debo darme cuenta de algo muy importante, miren, puedo ver de la siguiente forma, integral, esto va a ser I. Esto es de x menos A, x menos B, y miren qué secuencia está cumpliendo, con todas las letras del abecedario, y va a llegar a un punto, miren, que voy a tener, a ver, eh, a ver, si está bien, ¿no? Miren, voy a llegar, por ejemplo, a x menos u, a x menos w. Entonces, tengo que, me está diciendo que debo seguir el orden del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, U, B sería, ¿no? El siguiente. B. El siguiente es x menos w. ¿Y cuál sería el siguiente de xw? Sería x, ¿no es cierto? X menos x tendría. Y aquí, bueno, continúa hasta x menos z. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante de este ejercicio? Miren, que lo único que tenía que darme cuenta es que en la secuencia iba a haber una diferencia. Porque si estoy tomando en cuenta todas las letras del abecedario, voy a tener lo que es x menos x. Y x menos x es 0. Entonces 0 por todo esto vendría a ser 0. La integral de 0. Y la integral de 0 es una constante, lo podemos ver así, miren. El 0 puede salir y tendríamos la integral del diferencial de x. Entonces tendríamos aquí 0 por algo, pero se le suma la constante, ¿no es cierto? Y la solución sería una constante nada más. Esa sería una integral interesante, podríamos decir, ¿no? Para ese tipo. Bien, entonces vean que esta era una integral de una olimpiada. Vean que se resolvía de esa forma. A ver, otra, por ejemplo, a ver, esta es más interesante. Esta es de una universidad, es de la UNI. Sí, sí, es de la UNI, esta integral. Esta es más interesante. Van a ver que tiene cierto grado de dificultad en la integración. O mejor dicho, en la simplificación, porque como les he mencionado,
Estamos en el caso de por tablas, ¿no es cierto? Entonces, lo que debo hacer es eh, buscar formas, ¿no? Pero en este caso, miren, en mis tablas o en la tabla que tengo, no tengo una integral directamente de este tipo. Entonces, lo que debo hacer es simplificar. Vamos a ver qué se puede hacer para simplificar esta integral. A ver, primeramente tengo la raíz de x más raíz de x, más la raíz de x menos raíz de x sobre raíz de x más raíz de x cuadrado menos x. ¿Qué es lo que se podría hacer en este caso? A simple vista, no se puede operar, ¿cierto? Uno podría decir, puedo racionalizar, pero no. Voy a hacer algo más interesante. Lo que voy a hacer es multiplicar, miren, voy a multiplicar por la raíz de 2 en el numerador y raíz de 2 en el denominador. ¿Con qué objetivo? Con tal de que este 2 se introduzca en el argumento del denominador y tenga la opción de hacer más operaciones, porque ya voy a tener 2x y esa 2x lo puedo separar tal vez como x y x para poder generar tal vez una expresión de este tipo. Entonces haré eso. A ver, vamos a tener la integral. Aquí, raíz de 2 del numerador sale, ¿no? Y tenemos la integral de, vamos a notar esto y tendríamos la raíz de x más raíz de x. Esto es raíz, ¿no? Más raíz de x menos raíz de x. Ahora, este 2, miren, raíz de 2 por todo esto va a ser una raíz nada más, ¿no? La raíz de 2x más, este 2 se está introduciendo a este 2 y a este radical, por propiedades de radicación, ¿no? Más 2 raíz de x cuadrado menos x. Listo, entonces veamos ahora qué es lo que se puede hacer. Ya, ¿el objetivo cuál era? De poder generar más opciones. Pero miren lo que ha pasado con raíz de 2x más 2 raíz de x cuadrado menos x. Aquí vamos a hacer algo más interesante. Esto lo voy a copiar por separado para poder reemplazar directamente. Entonces, en esta expresión, miren, en esta expresión, puedo decir lo siguiente. Esta, como pueden ver, ese 2x que estamos viendo ahí, lo puedo expresar de otra forma, ¿sí? Lo puedo expresar de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a decir raíz de, ya, esto lo voy a expresar como x, sí, como x dos veces. Entonces tendría x y aquí voy a generar otra x, ¿ya? Seguidamente, ¿por qué estoy haciendo el espacio? Más dos veces la raíz de x cuadrado menos x. Entonces, esto sería de esta forma. Así, ¿no? Hasta el momento no estoy haciendo nada que afecte el resultado, como pueden observar. Bien, pero ¿por qué estoy haciendo este espacio? Voy a tratar de generar un binomio. ¿Y cómo lo podría hacer eso? Voy a sumar lo siguiente. Voy a sumar, miren, más raíz de x a esta expresión y aquí restar menos raíz de x. ¿Con qué objetivo? Miren, voy a agrupar estos dos de esa forma, ¿no? Voy a agruparlos de esa forma. Entonces, ¿qué pasaría si aplicamos la siguiente operación? Lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada y elevar al cuadrado en esos dos sumandos. Esto era x, ¿no? Entonces, aquí voy a sacar la raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado. Ahí no estaría afectando nada. Y aquí también, la raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado. Ahora la pregunta será, ¿esta expresión es trinomio cuadrado perfecto? Sí, es trinomio cuadrado perfecto, porque miren, al multiplicar estos dos, me va a quedar una sola raíz y tendría lo que es x más raíz de x por x menos raíz de x. Y si simplificamos eso, aquí miren, sería x más raíz de x, que sería una diferencia de cuadrados, x menos raíz de x. Entonces, esta diferencia de cuadrados, ¿qué me va a generar? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, menos x. Entonces, es lo mismo, miren. Ahí está, pero va a estar en raíz, lógicamente, ¿no? Entonces, es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, aquí vamos a decir lo siguiente. Todo esto es igual a la raíz de, como hemos mencionado, ¿no? La raíz de x más raíz de x más raíz de x menos raíz de x al cuadrado, ¿sí? Y esto está en radical. Y vean, esto ya se va a simplificar, ¿no? Algo más sencillo, ese era el objetivo. Pero aquí también ya entra ese concepto que les he mencionado anteriormente, ¿bien? De que si tengo una raíz y el está elevado al cuadrado, puedo simplificar. Pero ahí estoy tomando solamente una solución y estoy perdiendo otra solución. Pero es válido, les he mencionado. Pero lo correcto sería hacer esto, ¿no? Pero
Vamos a trabajar de la primera forma. Entonces aquí puedo simplificar. Vamos a simplificar, miren, el 2 con el índice. Entonces, todo este radical había sido a esta expresión nada más. Y vamos a reemplazar. Entonces, si reemplazamos, tendríamos la integral, bueno, raíz de 2, la integral de, el numerador tenemos raíz de x más raíz de x, más raíz de x menos raíz de x, sobre 2, ¿no? No, sobre esta expresión, pero esta expresión es la misma, ¿no? Entonces ahí copiamos raíz de x más raíz de x más raíz de x menos raíz de x, diferencial de x. Entonces estas dos ya se van a simplificar. Miren, se simplifican y la integral es sencilla, ¿no? En este caso había sido raíz de 2 por la integral del diferencial de x. Esto lo podemos ver de la siguiente forma cuando tengamos integrales de este tipo. Miren, integral del diferencial de x. Eso es como si se simplificara la integral con el diferencial y solamente me queda x más una constante. Entonces esto para que se recuerde, ¿no? Bien, entonces aquí el resultado ¿cuál va a ser? Va a ser, es como si se simplificaran y tendríamos raíz de 2x más la constante de integración. Esa sería entonces la solución. Bien, miren que en ciertos casos el integrando no va a ser demasiado sencillo, ¿no? De analizar y tenemos que recurrir a ciertas estrategias algebraicas, como es el caso de esta integral, ¿no? Pero miren, los conceptos de integración no se están perdiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos aprendido el concepto de la eliminación del radical con el exponente, que entre comillas podríamos decir que está incorrecto, ¿no? Pero es válido. Y bueno, hemos trabajado de esa manera. Pero aquí se puede ver que estamos perdiendo una solución, ¿no es cierto? Y sería la solución negativa en este caso, porque ambos son positivos. Bueno, eso entonces en cuanto a esa integral. ¿No? Esta es una integral de la uni, como les he mencionado. Bien, ¿hay alguna pregunta respecto a esa integral? Ya, vamos a ver una más, ¿ya? Esta también es interesante. A ver, vamos a verla aquí. Y con esto vamos a terminar. Bien, a ver. Miren, es la integral de 1 menos x cubo más x menos x cuadrado al cubo más x cuadrado menos 1 al cubo menos 3, 1 menos x menos x cuadrado menos 1, ¿no? Es una integral demasiado extensa, podríamos decir en principio. Pero aquí hay que recordar algo muy importante. No se tiene que perder ningún concepto de el álgebra, porque en lo que es integrales tenemos que trabajar siempre con los conceptos de álgebra, trigonometría, ¿no es cierto? Y demás matemáticas, ¿no? Relacionadas a esas funciones. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer aquí? Un concepto del álgebra es cuando estamos simplificando algo demasiado extenso y muchas veces, si se repite una expresión, lo que se debe hacer es hacer un cambio de variable, ¿cierto? Hay que hacer un cambio de variable para que de esa forma la expresión sea más sencilla y podamos simplificarla, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué se puede hacer en este caso. Miren, en este caso sí se repiten las expresiones. Observen, aquí tengo 1 menos x, aquí tengo 1 menos x, aquí tengo x menos x cuadrado, aquí tengo x menos x cuadrado. Aquí se tiene, por ejemplo, x cuadrado menos 1 y aquí se tiene x cuadrado menos 1. Entonces podemos decir lo siguiente, miren, voy a decir que a sea igual a 1 menos x cubo. Voy a decir que b sea igual a x menos x cuadrado. Y voy a decir que c es igual a x cuadrado menos 1. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Podemos decir lo siguiente. Sí, me conviene trabajar en este caso de esa forma para poder simplificar. Miren lo que se va a hacer ahora, correspondientemente. Tendría la integral de a cubo más b cubo más c cubo menos 3 veces 1 menos x es a, x menos x cuadrado es b y x cuadrado menos 1 es c. Todo, bueno, en este caso, en realidad no es un cambio de variable que estoy haciendo, ¿no es cierto? Simplemente para la simplificación, ¿ya? Entonces, para que no se confunda, lo vamos a trabajar así. Miren, la expresión es esta, ¿ya? A todo esto lo voy a llamar p de x, ¿ya? A todo esto se va a llamar p de x. Entonces, p que se llame
la expresión. Entonces, quiero calcular esto, ¿no es cierto? Pero miren, esta expresión es, podríamos decir que es conocida esta expresión, ¿no es cierto? Es muy famosa esta expresión. Entonces, observen lo siguiente. ¿Esto de qué proviene? Esto proviene de la siguiente, eh, sí, proviene de la siguiente igualdad. Miren, sí, proviene de la siguiente igualdad. Observen. ¿Qué pasa si tengo, en este caso, A más B más C igual a cero? Miren, ¿qué pasa si tengo esa igualdad? Entonces, lo que podría hacer en esta igualdad es lo siguiente. Lo que podría hacer es elevar al cubo. ¿Por qué elevar al cubo? Porque de esa forma podrías relacionar esos términos, ¿no es cierto? Podrías relacionarlos. Entonces, podría hacer eso. A ver, si lo elevo al cubo, ¿qué tendría? Entonces, tendría el primero al cubo más sería el segundo al cubo más el tercero al cubo, ¿no es cierto? Más, y aquí puedo ya hacer algo. A ver, a ver, esto ya no me conviene trabajar de esa forma, creo. Ya, miren, sí, hay algo mucho más sencillo aquí que nos va a ayudar a resolver. Ya no lo vamos a hacer por este camino porque es un poco largo si lo tratamos de visualizar. Entonces haremos algo más interesante. Miren, aquí decimos lo siguiente. A ver, si recordamos, esta expresión puede tratar, digamos, o mejor dicho, puede surgir de una identidad, ¿ya? La identidad es la siguiente, ¿sí? Esto se puede deducir, pero como no hay mucho tiempo, lo vamos a describir directamente. Miren, esta expresión directamente se la puede escribir de la siguiente forma, como A más B más C multiplicado por sus cuadrados. A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Y aquí ya la diferencia, ¿no?, de los términos. En este caso sería AB menos BC menos AC. Listo. Se tiene eso, como se puede observar. Pero aquí vamos a, esto lo voy a borrar, ya, esto no importa. Entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Vamos a reemplazar los datos, ¿ya? A más B más C, ¿a qué es igual? Entonces, es esta expresión. Entonces, aquí tendría lo que es 1 menos x cubo, B es igual a x menos x cuadrado y C es x cuadrado menos 1. ¿Ya? Y aquí no voy a reemplazar nada. Miren lo que va a pasar. Puedo simplificar. Observen. Aquí tengo 1 y menos 1. Aquí tengo x cubo y aquí tengo... a ver, un momento. Creo que aquí no se va a simplificar, ¿no? A ver, es... 1, 2, sí, son 6. Aquí está mal en el enunciado, creo. Vamos a revisar esto. Ah, ya, esto no es x cubo, ¿ya? Esto es x nada más, me he confundido, miren. Esto no es x cubo. Vamos a corregir esto. Esto no es x cubo, esto sería x nada más. ¿Ya? Eso es x, aquí sería x, ¿no? Bien, miren, se va a simplificar todo. El 1 con el 1 se va, menos x cuadrado con x cuadrado se va y menos x con x se va. Entonces todo se hace 0. Por tanto, esta expresión es 0. ¿Sí? Entonces todo esto había sido 0. Y finalmente decimos que la integral que vamos a evaluar es de 0, diferencial de x. Como sabemos, el 0 sale, ¿no? Tendríamos la integral diferencial de x. Y bueno, integral del diferencial de x es x. 0 por x es 0. Más una constante es simplemente la constante. Bien, eso es lo que se tiene. Miren, muchas veces es importante hacer un cambio de variable cuando queramos simplificar de manera más reducida, ¿no es cierto? Y en este caso nos ha servido eso. Ahora, esta identidad se la puede demostrar, ¿no es cierto? Pero es un poco larga. Hay que partir, digamos, de lo que es a cubo más b cubo más c cubo. Y ahí hay que ir desarrollando. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta esta parte? Bien, vamos a quedar ahí, ¿sí? Vean, este método, como han podido ver, no es muy complicado, ¿no? Y hay una variedad de ejercicios para este tipo, para el uso de tablas. Hemos visto tanto para casos algebraicos, para casos trigonométricos hiperbólicos, el caso de la eh, simplificación de la raíz con el exponente cuadrático y algunos ejercicios, ¿no? Que tal vez no son
podríamos decir que son rebuscados, ¿no? Pero son interesantes, ¿no? Porque este curso va a involucrar, ¿no? Ejercicios de este tipo eh, que tengan cierto nivel. Y en la guía pueden ver que hay ejercicios de distinta especie, ¿no? De los tipos que hemos resuelto, por ejemplo, miren, hemos resuelto este, ¿dónde está? Este hemos resuelto, ¿no? Y pueden resolver el 7 porque el 7 es similar a ese. Hay que hacer alguna simplificación. El 8 también es similar. Hay que hacer alguna simplificación de trigonométrica y es cuestión de integrar, ¿no? Y bueno, están relacionados de esa forma, ¿no? Hay algunos que son tal vez un poco más largos, pero solamente involucra lo que es la simplificación. Hay que simplificar correctamente y luego aplicar tablas. Y los últimos, miren, los últimos son más interesantes, ¿no? Por ejemplo, el 37 es con una simplificación. Hay que simplificar aquí. El 36, para el 36 se puede usar tal vez la serie geométrica, ¿no? Estos ya son ejercicios más avanzados, ¿no? Para los que quieran verlo como reto personal tal vez. Aquí hay que usar una serie, ¿no es cierto? Para poder simplificar y esta tiene que ser la respuesta. Estos son interesantes, ¿ya? A simple vista, pero podríamos decir que aquí, a ver, podemos decir lo siguiente. A ver. Ya, aquí no me lo explicaré, miren, para estos dos casos. Estos ya son avanzados, ¿no? Miren, para este tipo de ejercicios, cuando tengan sumatorios o productorios, lo que hay que hacer es simplificar siempre el productorio sumatorio. En este caso, miren, tenemos un productorio, entonces hay que simplificar. Hay que ver qué me va a generar eso, ¿no? Pero de esto, si recuerdo, creo que le tiene que salir seno de x sobre x. Es cuestión de simplificar y se simplifica bien bonito, ¿no? Ahora, lo mismo sucede para esta otra integral. Hay que trabajar en el productorio. Simplifican y les va a generar algo sencillo seguramente, ¿no? Bueno, estos ya son más trabajosos, ¿no? Pero aquí hay que tener ciertos conceptos porque al final les va a generar un límite. Y tienen que resolver por Hopital el límite, ¿no? Para que sea más fácil de resolver. Bien, y lo mismo sucede para estos otros. Y los demás son similares a los que hemos visto, ¿no? Este método, como pueden ver, no es complicado. Solamente va a requerir un poco de los conceptos de simplificación, el buen manejo de trigonometría, logaritmos, etcétera. Y en la siguiente clase ya vamos a ver el método de sustitución, ¿no? Esos ya son más interesantes, donde requieren más criterios de integración. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de terminar la clase? Bien, si no hay más preguntas, o bueno, no hay dudas, vamos a quedar ahí, ¿sí? Voy a pasar la grabación, la guía ya les he pasado, ¿no? Y vamos a continuar el día sábado. Por si acaso, también vamos a pasar el domingo. Entonces, el sábado vamos a hacer sustitución y ya vamos a entrar, ¿no? A los métodos que son más importantes. Bien, eso sería todo por hoy. Buenas noches, hasta el día sábado. Buenas noches, que les vaya bien.